Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayol, Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Goicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación de San Mayol para el mundo. En el episodio de hoy, de Vic a San Mayol. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 8 de Planta Urbana Sin Número. Comenzamos agradeciendo siempre a nuestros seguidores en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, @PlantaUrbanaSN, en YouTube también, Planta Urbana Sin Número, y por todos los mensajes que nos hacen llegar acerca de este trabajo que venimos haciendo junto a Javier y por supuesto con el apoyo incondicional de Cata y de Homero. Así que como siempre comenzamos diciéndoles gracias. Y para el episodio del día de hoy, bueno, quienes nos escuchan están acostumbrados a que en una primera parte hablamos de algo más de la historia y en una segunda parte de algo más actual, y por lo general son temas que no tienen relación entre sí, pero para hoy teníamos tanto material que decidimos hacer un especial de Cataluña en San Mayol. Como se sabe acerca de la historia de los orígenes de San Mayol, desde la ocupación criolla del territorio en esta zona, Felipe Mayol de Senillosa y María Luisa Kramer fueron los primeros propietarios. Por sus descendientes siempre vinculan a la familia a Mataró, siempre ellos se autorreferencian como los Mayol de Mataró, por lo que Cataluña está presente en lo que es la identidad de esta familia propietaria de las 24.000 hectáreas de campo que luego se fueron subdividiendo, y una porción de las mismas fue cedida al Ferrocarril Sud para que pasara el tren. Se construyó la estación de ferrocarril y en torno a la misma también se generó este asentamiento poblacional que hoy conocemos como el pueblo de San Mayol. Es así como la familia catalana se ha ocupado de dejar una huella importante en esta comunidad. Para el documental de los 110 años de San Mayol, habíamos conversado con Felipe Mayol y con Ramón de Ferrari, ambos descendientes de los Mayol de Mataró, y nos hablaban acerca del legado que dejaron Arsinda Mayol junto a Francisco Masferrer. Y Paco, mi abuelo, hace la construcción de estas casas, que bueno, después con el tiempo fueron llamadas las catalanas, porque tiene la curiosidad de que cada casa tiene detalles de construcción que hace que cada una sea distinta. Una tía abuela mía, hermana de mi abuelo, Arsinda Mayol, se casó con otro catalán que era Francisco Paco Masferrer, y hizo la cuadra catalana, que para la época fue una cosa muy adelantada porque eran casas de 2 pisos. En un lugar, en La Pampa, donde no había nada, a encontrarse en una localidad o en una ciudad tan pequeña como San Mayol, encontrar casas de 2 pisos era una cosa nunca vista. Al mismo tiempo, ellos vienen a vivir a esta casa, donde hoy estamos, que es lo que viene a ser el club, y se establecieron acá y vivieron un tiempo mientras hacían la casa en el campo, que el campo que le toca a mi abuela Arsinda es Mallar. Mientras construyen ellos, casi en simultáneo van construyendo todas estas casas, porque hay fotos que hablan del año 1934 y Mallar es de 1936, es casi como que ese tiempo es el que dura la permanencia de ellos en esta casa y después se van a Mallar. Las plantaciones, todo lo que quiso traer de sus recuerdos de juventud de allá de España y tratar de replicarlos de alguna manera acá. Esa entrada que hace a Mallar de piedra es de alguna manera replica algo del lugar donde él se crió, en España, en Vic fundamentalmente.
ponemos el foco ahora en la persona de Francisco Masferrer. Y mientras investigábamos hace algunos años, y cuando me refiero en plural a que investigábamos, lo hacíamos Javier Campo, Ezequiel Lanza, bueno, y quien les habla, en todo este trabajo de la actividad turística que venimos haciendo, mientras investigábamos acerca de esta persona, dimos con una biografía que había sido publicada en el año 2000 por Xavier Tornafoc. Y nos contactamos con él para preguntarle qué lo llevó a escribir acerca de Francisco María Masferrer. Sí, yo me llamo Xavier Tornafoc, soy historiador, trabajo en la Universidad de Vic, una pequeña universidad que está en la Cataluña central. Tengo 56 años y bueno, he dedicado una parte de mi vida a estudiar pues, el fenómeno del nacionalismo catalán, de las familias como la de Masferrer, que en un momento determinado se involucraron en esas luchas. Yo, en realidad, fue una casualidad. Yo estaba escribiendo algo sobre un periódico que se publicó en Vic durante los años 30 del siglo pasado. Se llamaba Diario de Vic. Ese periódico fue el primer periódico de periodicidad diaria que hubo en Vic. Y bueno, estudiando esa publicación, pues me fijé que el editor era un señor de Vic llamado Francesc Maria Masferrer Bernis, que luego fue director también. Y ese hombre, aparte de ser el editor y ser el director, escribía editoriales, y que aun siendo una persona de una buena familia adinerada, de mucho prestigio en esta ciudad, tenía ideas más o menos modernas, avanzadas, democráticas. Tampoco era una cosa que en la época se tuviera nada claro. Y a partir de ahí me empezó a interesar la figura, no tanto del periódico como la figura de su fundador y editor, que era Francesc Maria Masferrer Bernis. Tuve ocasión de indagar y ahí aparecieron muchas cosas. Incluso hablé con su hija, se llamaba Eugenia, una de las hijas, tuvo otro hijo, Francesc, y la mujer me dio mucha información, obviamente, de su padre. Me mandó por correo, me mandó documentos, y ahí pude saber incluso aspectos más cotidianos o más íntimos de la vida de Francesc Maria Masferrer, que yo no había podido obtener por otros canales. Y en este punto, conociendo los ideales que guiaban el accionar de Francisco Masferrer, nos interesa ahondar acerca de la cuestión separatista en Cataluña. Y qué mejor entonces que conversar con Xavi acerca de este asunto, que es historiador y que vive justamente en el lugar donde se desarrolla esta historia. Desde el 1714 hasta el presente, la cuestión catalana siempre ha estado presente en la política española, siempre ha estado presente. Los independentistas, que en tiempos de Francesc Masferrer eran poquitos, él fue uno de los precursores del independentismo en Cataluña. Él lo fue de los primeros que optó por esa vía. Fue presidente de una organización abiertamente separatista, el Partido Nacionalista Catalán, separatista, pero en aquella época eran muy minoritarios. Pero ahora el independentismo no es minoritario, es una fracción política que gana muchas elecciones en Cataluña. Y en San Mayol tenemos nuestra esquina catalana, conocida de este modo en principio porque su constructor fue Francisco Maria Masferrer, catalán, pero también hemos tenido algunas discusiones o debates en torno a si la arquitectura realmente es un reflejo de la arquitectura catalana. Es una construcción muy típica de Cataluña, sí señor, es una construcción típicamente catalana, pero que tiene su origen, fíjate bien, son colonias, habitualmente colonias textiles, de fábricas textiles,
y lo que hicieron es poner la fábrica y al lado las viviendas de los trabajadores. Y eran viviendas seguro que se parecían mucho a las que vosotros tenéis en San Mayol. Era una construcción, sí, típicamente catalana, que tenía su origen, no era originaria de Cataluña, aunque aquí se adoptó, sino que era originaria de Inglaterra y de Escocia. De hecho, las primeras colonias industriales que se hicieron en Cataluña las vinieron a montar gente que venía de Escocia o de Inglaterra. Luego ya fueron gente de aquí las que hizo estas colonias. Y la colonia Güell, que es un ejemplo muy bien encontrado. Y no sería de extrañar que Francesc Masferrer adaptara eso a vuestro pueblo. No sería de extrañar. Es una forma de construir, sí, muy catalana, sí. Y así como en San Mayol tenemos a la esquina catalana, en Vic, su ciudad natal, los residentes y visitantes pueden hacerse eco de su nombre a través de la Casa Masferrer. Casa Masferrer, sí. Hay un retrato de Francisco Masferrer allí, En la sala principal hay un retrato de Francisco Masferrer. Es una casa, más que una casa, es un palacio. Es espectacular, es una casa, está en el centro de Vic, en una zona preciosa, la mejor de la ciudad, muy antigua. Y en la principal sala de la Casa Masferrer, que se llama así Casa Masferrer, que es un palacio, está un retrato de Francisco Masferrer presidiendo la sala esa, sí. Y se conoce, sí, se conoce, todo el mundo sabe dónde está Casa Masferrer, es muy importante, sí. Vienen las guías turísticas de Vic, viene la casa como una de las cosas. No se puede entrar a visitarla porque son dependencias municipales, pero sí es muy interesante verla de fuera. Hay unas estatuas que representan las diferentes estaciones del año, son muy bonitas. Es una casa espectacular, sí. Impresiona, la verdad, es muy bonita. Digamos que esa casa la construyó un discípulo del mismo que hizo la Sagrada Familia, que eso atrae a millones de turistas al año. Por lo tanto, es una construcción muy emblemática de Vic, sí. Este palacio fue la casa familiar de los Masferrer, fue cuartel de la Guardia Civil, de la policía, fue un cuartel después de la Guerra Civil, porque a Masferrer lo expropiaron, porque él era separatista, entonces lo expropiaron. Luego fue un centro para disminuidos psíquicos, luego fue escuela de dibujo y ahora son dependencias municipales. Ahora el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vic está ubicado allá. Y como siempre aclaramos que esta es solo una pequeña parte de la conversación, de la extensa conversación que tuvimos con Xavi y que por supuesto en las publicaciones que iremos haciendo durante el transcurso de las semanas en nuestras redes sociales se podrá ampliar el testimonio que él nos da acerca de la figura de Francisco Masferrer y de su impronta en Cataluña, a pesar de que tal vez el transcurso del tiempo haya hecho que, si bien sus ideas se desplegaran por todo el territorio catalán, tal vez su persona no sea tan recordada en estos tiempos. Los Masferrer, a la que se marchó Francisco, digamos que desaparecieron es decir, queda el nombre del palacio, Palau Masferrer, pero estoy convencido que si preguntas al 99% de las personas no sabrán de dónde viene el nombre, no tendrán ni idea. Y algún estudioso tipo yo o gente así sí que tendrá idea de quién es Masferrer, pero una minoría. No son ya una familia conocida ni popular, no es una familia conocida ya, como lo habían sido en su época, porque el padre de Masferrer ya era poeta, era abogado, una persona conocida, muy conocida en Vic. Los tíos de Masferrer también eran gente
de mucha cultura, muy metidos en la política de la época, pero ahora todo eso, digamos, que ha ido desapareciendo y ya no, la gente no sabe. Les suena la palabra Masferrer por la casa Masferrer, si no, no sabrían ni de dónde viene eso. Masferrer abandonó Cataluña en el año 32, se instaló en Argentina, aquí en San Mayol. Digamos que su estela se perdió a partir del 32. Claro, lo que vino después, la guerra civil, 40 años de franquismo, también ayudó a que su memoria se fuera perdiendo, se fuera diluyendo. Y lo que pasa es que en el caso de Masferrer, un poco lo que estábamos hablando, quedó el Palau Masferrer o la casa Masferrer, y eso sí que es una obra que está allí, que perteneció a su familia. Creo que él nació allí, en la casa Masferrer, y por lo tanto, si queda algo de él en Vic, es esa casa, que no es poca cosa, porque es una casa que tiene mucho interés arquitectónico, que está situada en el centro de la ciudad y que todo el mundo la ve. Y en la sección de noticias de actualidad tenemos que dar a conocer que desde la Dirección Municipal de Turismo se ha colocado cartelería de seguridad en el parque de la estación, 2 carteles que realmente hacían falta, con la leyenda de prohibido el acceso con vehículos, para que realmente todo ese verde y todos los juegos, todo ese espacio que está destinado a la familia pueda ser disfrutado con la mayor seguridad posible, y que los autos que tienen mucho espacio para estacionar en nuestro pueblo lo pueden hacer tranquilamente a la vera de las calles. Así que agradecemos a la Dirección de Turismo por esta iniciativa, por haberla concretado. Y también tenemos que decir que durante las vacaciones de invierno en el Club 1 de Octubre se están llevando a cabo algunos talleres de educación física a cargo de Victoria Goicoechea y de jardinería a cargo de Nacho Mena, así que también la comunidad mayolera muy agradecida y muy contenta por esta posibilidad de continuar aprendiendo y disfrutando en las instalaciones del Club 1 de Octubre de San Mayol. Y en esta segunda parte de nuestro episodio número 8 de Planta Urbana Sin Número, si bien nos volcamos, como siempre, a hablar algún tema de actualidad, lo vamos a hacer en línea a lo que veníamos charlando acerca de la historia de los catalanes en San Mayol. Y hablamos en esta oportunidad con Ezequiel Lanza, quien es el referente de la actividad turística, quien nos cuenta, por supuesto, acerca de la importancia de este patrimonio arquitectónico, que en principio es atractivo por su vista, por su visual, pero que también se completa de significados al conocer la historia del mismo. Así que a continuación vamos a escuchar a Ezequiel Lanza y también un fragmento de Ramón de Ferrari del documental Mayol de Oro, aportando algunos datos más acerca de la historia de esta esquina catalana. Es un conjunto de viviendas con un local en la esquina y un par de galpones. La construcción fue hecha por una empresa desarrollense. Por ahí llama un poco la atención esto de las casas en 2 plantas, sobre todo en lugares donde hay mucho espacio para construir, ¿no? Pensamos en que son casas cuya superficie cubierta no supera los 9 metros por 9 metros, una cosa así. Incluso están en su diseño original preparadas para ser viviendas para 2 familias, con una familia en planta baja, una familia en planta alta. Eso en la llanura pampeana llama mucho la atención por esto, ¿no? Por la extensión de tierra que hay, donde uno, si quisiera alojar a 2 familias
o generar alguna vivienda para dos familias, se tiene tierra para todos lados. Las casas incluso fueron usadas también como comercio, en su planta alta la parte de vivienda y la planta baja como comercio, donde, bueno, en prácticamente todas las casas había, si no una la carnicería, otra la panadería, en otra una peluquería. Fueron más o menos donde se fue desarrollando el centro comercial. La esquina, propiamente dicha, que es donde se diseñó, digamos, la parte comercial, o se hizo la réplica de la parte comercial, fue ocupada por la cooperativa en algún momento y después, bueno, fue cambiando de manos hasta llegar a ser el Club 1 de Octubre, que es el que tiene la propiedad actualmente, donde funciona la cantina y la sede social del Club 1 de Octubre. De mi abuelo yo prácticamente no lo conocí, recuerdos que tengo de él son muy vagos, pero sí de Arcinda, con quien tuve muchísima relación. Tenía mucho cariño por San Mayol. Y entonces recuerdo que en una oportunidad alguien nos toca el tema de que no había una sala de primeros auxilios en San Mayol, que si a alguien le pasaba algo tenían que irse para Tres Arroyos en una época que los caminos eran muy malos. Entonces me dice: Ramón, ahí tenemos unas casas ahí, a mí me gustaría ver si no pasa a hacer una salita. Y dice: bueno, me parece muy buena idea, y entonces hablo con la gente de la cooperativa. Había un delegado de la municipalidad que era Botana, una gran persona, y lo hablo con él. Y digo: mirá, mi abuela le gustaría hacer una donación, destinar una de las casas que justo en este momento está deshabitada para hacer una sala de primeros auxilios. A mí me parece que sería lindo, como gesto y recuerdo hacia ella, llamarla Sala de Primeros Auxilios de Arcinda Mayol de Masferrer. Para la comunidad local es uno de los símbolos, ¿no? Si bien el símbolo más importante, lo que más se destaca es la iglesia, pero bueno, nadie pensaría hoy en día en un San Mayol sin la esquina catalana, ¿no? Es parte es donde hoy por hoy y durante mucho tiempo se dio la vida social, funcionó el comercio, entonces es parte del patrimonio, del patrimonio arquitectónico y cultural de San Mayol. Desde lo turístico, los visitantes cuando llegan a San Mayol vienen motivados principalmente por la iglesia, también como uno de los íconos, que es lo más representativo, o lo que más llama la atención, o lo que más llama la atención o lo que más se conoce, ¿no? Vienen con esa motivación, conocer la iglesia. Cuando llegan, muchos de ellos, algunos ya lo conocen de antes, pero muchos de ellos cuando llegan se encuentran con que están descubriendo otro tipo de arquitectura, que tal vez nada tiene que ver con la iglesia en cuanto a su estilo, en cuanto a la magnitud de la obra, pero que sí llama mucho la atención, que es la esquina catalana. La esquina catalana como conjunto arquitectónico. Y por lo tanto, bueno, es uno de los atractivos, casi podríamos decir por excelencia, de San Mayol. Y este patrimonio debe ser aprovechado al máximo, eso es lo que consideramos desde la comunidad, y haciendo referencia también a lo que es el Plan de Desarrollo Turístico y Recreativo, que está en vigencia para la localidad de San Mayol. Una de las propuestas que estuvo siempre vigente fue la de apuntar hacia el hermanamiento de localidades, en principio con alguna localidad de Cataluña, y conforme avanzamos en descubrir la historia y los pormenores de la historia, nos vamos acercando a esos lugares en los que más relación hubo con las familias catalanas que luego se instalaron en San Mayol y que hicieron
su aporte para que el pueblo tenga la vista que tiene hoy. En principio siempre hablamos de esto, de lo visual, de cómo impacta por ahí a propios y ajenos el estar en un pueblito, en un pequeño pueblito de la provincia de Buenos Aires con una arquitectura realmente distinta. Si bien la influencia europea se da en casi la totalidad del territorio argentino, en San Mayol podemos tener estas perlitas de la influencia catalana. Y entonces, para maximizar el patrimonio, fue que surgió a raíz de una apuesta en común del Club 1 de Octubre y del Club Español de Tres Arroyos para hacer una celebración, una fiesta, para llegar a más personas, para que más personas puedan venir en una fecha particular y conocer realmente la importancia del patrimonio con el que contamos. Escuchamos entonces ahora a Héctor Somovilla, referente del Club Español, que nos cuenta cómo fue que se sembró esta semilla para lo que hoy conocemos como Raíces Hermanas. Hola a todos, mi nombre es Héctor Osmar Somovilla Ramírez, soy dirigente del Club Español de Tres Arroyos. Hablar de San Mayol y de la esquina catalana es llenarme de emociones porque me lleva un montón de recuerdos de aquellos años donde yo era presidente del Club Español y la secretaria era la señora Zulema Ruiz Díaz, que siempre nos contaba de sus años en el Club de San Mayol, de lo que era la casa, de lo que era el pueblo, de cómo renegaba con los niños que le ensuciaban los vidrios. Y un día, por las vueltas de la vida, me tocó ir a filmar un videoclip y cuando me encontré y me enfrenté con esa belleza de localidad y cuando estuve en la vereda de esa esquina catalana, comprendí y me vino a la mente esas bellas palabras que Zulema tenía para con la localidad. Así que al otro día cuando volví le dije a Zulema, tenemos que ir, tenemos que encontrar a alguien de la localidad y tenemos que lograr hacer algún proyecto juntos en esa esquina. Y Zulema automáticamente se puso en campaña y nos contactó con la gente del Club 1 de Octubre, que hacía un poco tiempo que ya estaba trabajando en la localidad. Y así fue como nos encontramos y como nació Raíces Hermanas, esa fiesta hermosísima que pudimos concretar en la esquina catalana, donde dos instituciones se unieron en un fin común, donde un montón de familias nos acompañaron, donde vivimos hermosas experiencias, donde pudimos descubrir un Mayol que todos los días tiene un secreto por contar, que todos los días tiene un rincón por descubrir y haber podido concretar este sueño de Zulema, que hoy ya no está con nosotros, pero que nos acompaña en espíritu, en esencia, porque cuando hablamos de San Mayol hablamos de ella, porque cuando hablamos del Club Español hablamos de ella, y porque cuando decimos Raíces Hermanas me llena de orgullo de decir que fue ella la propulsora y que me acompañó en este proyecto desde un principio, desde el lado del Club Español. Así que feliz de que podamos seguir descubriendo esa esquina, feliz de que aparezcan testimonios e historias de los orígenes, feliz de que el mundo, a través de Planta Urbana Sin Número, pueda conocer esta historia, pueda conocer que trabajamos, que podemos asociarnos entre instituciones y que cuando el amor está por delante, el resto viene solo. Así que abrazo en la distancia a todos ustedes, un saludo muy grande de parte del Club Español de Tres Arroyos, de toda la gente que ama y acompaña a San Mayol. Y además del apoyo entre instituciones y de la comunidad en general, por supuesto que este tipo de iniciativas cobran mucha más validez y legitimidad al estar respaldadas por organismos oficiales. En el caso de Raíces Hermanas, hemos contado con el apoyo de la Oficina de Turismo de Vic, a través de la gestión de Ezequiel Lanza, y también en Tres Arroyos tenemos el honor de contar con el apoyo del viceconsulado. Por eso es que vamos a escuchar ahora a Andrea Tolosa, la vicecónsul de España en Tres Arroyos. Hola, Caro, Javier, toda Planta Urbana Sin Número. Agradecida por la invitación a este espacio, me llamo Andrea Paola Tolosa Valle, soy la vicecónsul de España en Tres Arroyos, invitada para charlar un poquito de esto que es la tan legendaria esquina catalana, construida
hace muchísimos años por el señor Masferrer, oriundo de Vic. Y el señor Masferrer, como muchos inmigrantes, ha traído un poco su historia, sus usanzas y, por qué no, su parte arquitectónica para sentirse un poquito más cerca de su lugar de origen. Por eso esa esquina catalana fue construida un poquito como su propia Cataluña, aquella Cataluña que dejó por diferentes razones un poco alejado, que sí volvió, pero que echó raíz acá en la localidad de San Mayol, muy visionario al hacerlo al lado justamente de lo que era el ferrocarril, tan pujante en aquellos momentos, y que hoy en día, en la actualidad, podemos disfrutar. Y ese disfrute se da desde la unión que hizo el Club 1 de Octubre con el Club Español, originando 2 ediciones de Raíces Hermanas. Tuve la oportunidad de asistir a las 2. Tengo más presente quizás la última edición que hicimos en el año 2019, porque creo que la viví diferente, la viví más presente también como vicecónsul. Estuvimos ahí en el nuevo rincón catalán que se fundó en ese mismo momento, y donde uno puede ver en Raíces Hermanas justamente eso que es la unión, ¿no? Que no se debe haber diferenciado demasiado a sus momentos cuando el señor Masferrer construyó de alguna manera esa esquina catalana, porque uno vive Raíces Hermanas comiendo desde el arte culinario, si tengo que hablar, puede comer un asado, un cacho de chorizo, como también puede disfrutar del olor de una rica paella y una exquisita crema catalana, y todo unido por diferentes músicas, tanto la folclórica argentina, por, como no, también una jota, un paso doble, y todos juntos después terminando en esa edición 2019 con el baile de la sardana. Me gustó muchísimo también el haber participado de ese guía turístico que fue Ezequiel Lanza, donde nos llevó un poquito a rememorar esa historia de San Mayol y de cómo se fue fundando todo el pueblo de San Mayol. Así que feliz de poder contribuir, no solamente de mi espacio, sino del espacio del Club Español, a Raíces Hermanas, y esperamos prontamente, pasado este contexto que nos tiene atrapados a todos, poder, por qué no, ir por la 3ª edición de Raíces Hermanas. Un abrazo para todos. Y llegamos al final de este episodio de Planta Urbana Sin Número, un episodio muy especial hablando de estas raíces catalanas en San Mayol. Les agradecemos como siempre por habernos escuchado y los invitamos a continuar viendo contenido de Planta Urbana Sin Número en nuestras redes sociales, @PlantaUrbanaSN en Facebook e Instagram, Planta Urbana SN en YouTube. Y recuerden, como siempre, que tenemos la trivia con preguntas acerca del episodio del día de hoy. Hasta la próxima.